Muy bien. Ahí estamos. Bueno, el tema de hoy nuevamente lleva el mismo eslogan, no título, es un eslogan, es una pregunta, que se llama ¿quieres conocer al Dios de la Biblia? La respuesta a esa pregunta se determinan en las siguientes preguntas que vamos a ir respondiendo con la Biblia y Cristo como intérprete. Partiendo de base, vamos a hacer una oración para que el Señor nos abra la mente y que podamos descubrir a Cristo en el Génesis. Querido Dios, te damos gracias, papá, porque nos da la oportunidad de compartir un sábado más con mis hermanos de Roca Eterna, con mis hermanos de otros países, que vamos a reunirnos para estudiar tu palabra. Vamos a leer tu palabra. Tenemos algunos problemas técnicos con internet. Te pedimos, Señor, que tú seas, que eres el mejor hacker, que puedas hacer que la internet no se corte. Y si se corta la internet, que me puedas dar de tu internet, Dios, porque yo sé que tu Wi-Fi es mejor que cualquier otra compañía de Wi-Fi. Así que humildemente te pedimos también que tu Espíritu Santo guíe toda la presentación y que podamos ver a Cristo y a este crucificado. Te pedimos estas cosas y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Vamos a la primera pregunta, pero antes vamos a leer una cita del deseado de todas las gentes para decorar un poquito y comenzar. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia. ¿Cuántas veces escuchamos, leímos o hemos oído que el amor de Dios es diferente a su justicia? Muchas veces hemos escuchado y yo incluso le he predicado. Sin embargo, la gran controversia o el gran conflicto entre Dios y Satanás no es que Satanás se rebeló contra una ley, sino que Satanás no quiso vivir en los parámetros del gobierno de amor de Dios. Y por ende comenzó una tremenda propaganda o un bestseller de Dios es amor, pero también es justo. ¿Y cómo sigue? Y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía tener su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía, ¿qué quiere decir? Que si Dios no daba el castigo al pecador, no era un Dios de verdad y justicia. O sea, muchachos, Dios no es como se lo presentaron. Yo estuve muy cerca de Dios, decía Satanás. Y a mí me tienen que creer lo que yo les traigo es la verdad. Sin embargo, sabemos bien de que esa verdad era su verdad y no la verdad, porque la verdad es una persona o es una experiencia. Muy bien. Entonces Satanás decía, bueno, muchachos, a los del cielo, a los ángeles, mire, Dios es así, con ustedes bueno y demás, porque ustedes le obedecen, pero desobedezcan un poquito y van a ver cómo los va a castigar, y van a ver cómo les va a mandar un rayo, y van a ver cómo los va a destruir. Yo, que soy el ángel más perfecto creado, yo me rebelé contra él y miren lo que me está por pasar. En otras palabras, estaba adelantándose lo que le iba a pasar. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Muchas veces creemos que el pecado de Satanás era, aparte de la mentira de Dios, era que él cayó tan bajo que ninguna persona puede rescatarlo. Sin embargo, el amor de Dios va más allá de todas las consecuencias que podamos tomar. Sigo la cita. Sostenía insistentemente Satanás que si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida, El ser humano no podía ser perdonado. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Y volviendo a insistir Satanás, insistía que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo
mostrar misericordia al pecador. O sos una cosa o sos otra, pero no puedes mostrar lo mismo. Pero en realidad, si te dan cuenta, la mentira comenzó ahí y nos trasladó hasta hoy, que vivimos en este gran problema, que es la gran controversia o gran conflicto. Muy bien. Génesis 1:2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, presten atención, se movía, la referencia en hebreo de Strong es H7363. Y vamos a ver qué significa que el Espíritu de Dios se movía. ¿Están listos? Me imagino que sí. Entonces, la palabra hebrea para moverse es rajab o rashab. Y quiere decir empollar, por implicación, estar tranquilo, moverse, agitar aparentemente unas alas. ¿Y qué más dice? Estar relajado. Les hago una pregunta antes de terminar de leer esto. Les hago una pregunta. ¿Cuándo es el momento en la que una gallina está más relajada? ¿Ah? ¿Cuándo es el momento? Cuando está poniendo el huevo. Claro, cuando está poniendo el huevo. Cuando está empollando el huevo. Cuando está llevando el calor humano, el calor animal, perdón, sobre su hijo. Y miren qué es lo que dice la implicación. Revolotear, mover, agitar, empollar en sentido literal, como una gallina a sus pollitos. ¿Recuerdan el versículo? O la declaración de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos debajo de mis alas, hijitos, y protegerlos, pero no quisiste estar sobre mi protección? Aquí nos está diciendo el texto que el Espíritu de Dios es como una gallina amante que protege a sus hijitos del destructor o de la destrucción. Pero cuando uno de sus hijos sale de su protección por decisión personal y voluntaria, Dios no puede frenar las consecuencias de sus malas decisiones. Antes de partir con la primera pregunta, ¿qué significa que Dios es una gallina, simbólicamente madre gallina, de todos? Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que Dios ha diseñado no sé decir diseñado, que Dios ha creado a los animales, específicamente a la gallina, para mostrarnos un atributo de su amor, de cómo es ese amor de Dios. Que va más allá de todos los límites. Muy bien. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Mateo 13, 1-7. Aquel día salió Jesús de casa y fue a sentarse a la orilla del lago. Se reunió tanta gente en torno a él que no quedaba espacio en la orilla. Entonces Jesús comenzó a exponer muchas cosas por medio de ¿qué? De parábolas. El Señor siempre hablaba por parábolas.
les dice, una vez un sembrador salió a sembrar. Al lanzar la semilla, una parte cayó al borde del camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde había poca tierra, y como la tierra no era profunda, la semilla brotó muy pronto, pero apenas salió el sol, se agostó y al no tener raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó entre cardos y los cardos crecieron y la ahogaron. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esta tierra o este terreno somos nosotros. Es nuestra mente, nuestro corazón, que por el pecado y por vivir una vida desordenada y estar vacío, no tenemos fruto. Entonces, tiene que ocurrir algo externo a nosotros para que nosotros podamos, de alguna manera, salir de ese estado de terreno o muerte, primero espiritual y luego física, y que nos ayude a que nosotros podamos entender mejor la perfecta imagen de Dios. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Ese corazón, en mi corazón, en nuestro corazón, cuando no conocíamos a Cristo, cuando no caminábamos con Él, ¿cómo? Teniendo una experiencia. Porque nosotros cuando tenemos una experiencia, tenemos algo para contar, tenemos algo para mostrar, ¿no? Pero esa experiencia nunca podrá ser verdadera si nosotros no experimentamos lo que llamamos un arrepentimiento. Ese arrepentimiento nos lo da el Señor, porque es un don de Él. Y eso hace que nosotros podamos cambiar de sentido o de opinión con respecto a Dios. Entonces, esto quiere decir que nosotros cuando no conocemos a Jesús o no estudiamos la Biblia a través de Jesús, podemos vivir una vida desordenada y vacía, por más que estemos en la iglesia, por más que demos estudios bíblicos, por más que prediquemos, por más que cantemos, por más que seamos hijos o nietos de Elena de Guay. Entonces, ese detalle es lo que a nosotros nos hace entender que estábamos desordenados y vacíos, que nuestra tierra, nuestro corazón estaba desordenado y vacío, hasta que no vino el Dios de amor y me cambió el corazón cuando comencé a conocerlo a través de su Hijo. Para hacerlo más gráfico, este es el sembrador. Acá tiene un montón de semillas. Y estas semillas las planta en distintos lugares, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que como las planta en distintos lugares, tienen distintos procesos. Y ahí se dice que uno lo cae sobre las piedras, otro cae sobre el camino, y otro cae sobre el camino, sobre las piedras, otro cae... y la parte que no hemos dicho es que cuando cae en buena tierra. Pero ¿qué pasa? Son cuando la palabra de Dios o el mensaje del Evangelio nos llega a nuestro corazón, a través de una predicación, una canción o algo, nosotros ahí podemos ver que realmente comienza un proceso de recreación. Que así como Dios creó todo lo que existe, crea en nosotros un nuevo corazón. Pero hay unos procesos. El proceso primeramente es el proceso sentimental, que yo tomo una decisión por Jesús, que todo viva la vida todo con Jesús, que estoy con fuego con Jesús, y veo una prueba y me caigo. No voy a la iglesia, no quiero orar, no quiero estudiar la Biblia y demás. El sentimentalismo. Luego tenemos
la incredulidad, que dudamos con respecto a si es que Dios es así, si es la verdad con respecto a Dios Jesús, o algún concepto que tenemos arraigado de que tenemos uso de razón. Después llega el proceso del legalista o el fariseo, hasta el punto que llega el proceso del fanático, que ya es un extremo, ¿no? No en ese orden, quizás no es el orden explicado de esta parábola, pero como para que se entienda un poco más gráfico, ¿no? Este sembrador, a mi criterio, es el Señor Jesús. Y esa semilla es el mensaje de amor de Dios en mi corazón, en ese terreno. Pero si vemos qué pasa cuando la semilla cae en buena tierra, que da mucho fruto, Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. O el árbol que tiene malos frutos será cortado. No dice será destruido, y no dice dejará de existir, sino será cortado. Muy bien. Para darlo un poco más gráfico, vamos a ir al siguiente versículo, Jeremías 17, 9 al 10. Acá van una sorpresa para ustedes, hermano. Van a aprender portugués. Un poquito nomás. Bueno, voy a tratar de traducirlas para que se entienda. Jeremías 17, 9 y 10 describe la condición del corazón degenerado por la concepción errada del carácter de Dios y la distorsión del carácter perfecto de amor que Dios puso en cada ser humano y ser vivo. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y desesperadamente corrupto. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño los corazones y pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según su proceder, o según su fruto y sus acciones. Acá se nos está poniendo un poquito bipolar el Señor, pero lo que quiere decir es que Él nos conoce. Él te conoce desde que naciste, desde que antes que nacieras. Y me conoce a mí también. Pero me conoce y me está viendo para ver si me estoy equivocando y me va a mandar un rayo o un castigo. O si no lo acepto, quizá al final me destruye. ¿Realmente Dios es así? ¿O creemos que es así? ¿Será que queremos hacer un Dios a imagen nuestra? ¿O queremos nosotros ser a imagen de Dios? ¿En qué quedamos? ¿Queremos que Dios se parezca a nosotros? ¿O queremos nosotros parecernos a Dios? Aquí Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen rectos, pero al final son caminos que llevan a la muerte. La muerte tiene muchas connotaciones, pero no es la muerte destructiva. Eso se lo puedo asegurar. El corazón degenerado sin Cristo nos lleva a la muerte, a estar muertos en delitos y pecados, como dice también Efesios, pero vamos a ver también en esta presentación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos corruptos, vamos a dar un ejemplo, un borracho, un drogadicto, una prostituta, ¿tienen el corazón regenerado o tienen el corazón corrupto? Tienen el corazón degenerado, porque ellos no pueden ver a Dios con los ojos de Jesús, porque ellos le han dicho distintas realidades que han vivido, de que Dios es así y así y así, pero no es así, o eso no es la imagen completa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que nosotros, cuando nosotros tenemos nuestro corazón corrupto, tenemos nuestro corazón, nuestro carácter tergiversado, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿A dónde voy? Varias preguntas, ¿no? Bueno, ¿a dónde voy? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿Y hacia dónde voy? Son preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, yo, por costumbre, soy Pablo Fioramonti, ese es mi nombre. Pero hay que preguntarte cuál es tu identidad.
y mi identidad es mi nombre. ¿Pero qué significa nombre? Nombre, en hebreo, es carácter. Y cuando dice en Apocalipsis 7 que los 144.000 tienen el sello de Dios, que es el nombre del Padre y el Hijo, no está diciendo otra cosa que el carácter. Y 1 Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. Soy de Cristo, porque Él me redimió y me compró con su sangre. No solamente me creó, sino que me volvió a comprar para sí. Y compró a todos en la cruz. Porque dice el Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a Jesús, o a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero alguna vez leyeron el texto en el griego? Bueno, voy a tratar de decirlo no en griego, pero lo que significa en el original. Porque de tal manera, o tanto amó, amor condicional, incondicional, perdón, al cosmos, al universo, al mundo, como quieran decirle, que envió a su Hijo para que todas las cosas, quiero ver su cara cuando diga esta cosa, para que todas las cosas, o todos, confiando, creyendo en Él, no permanezcan perdidos. Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos o los que se había perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos perdidos, pero tuvo que venir papá a rescatarnos a través de nuestro hermano mayor. Fue Jesús. ¿Y eso qué implica? Que nosotros empecemos a definir nuestra identidad por lo que Dios y su palabra, que es una persona, no un concepto, no un libro, vaya a hacerlo más claro, más práctico, que empecemos a definir no a Dios, sino a experimentarlo, y que su palabra, que no es este libro, pero a través de este libro conocemos a la palabra, que es Cristo Jesús, podamos experimentar un nuevo comienzo, una recreación. ¿Cómo? Y ahí vamos a la parte importante. Y ahí vamos a responder la segunda pregunta. Ya respondimos, ¿quién soy? Y ahora la pregunta, ¿qué hago acá? ¿O por qué estoy acá? Y ahí vamos a ver qué es lo que hace sentido, ¿no? Ahí dice, ¿cómo estaba nuestra vida cuando Dios no estaba en ella? Efesios 2, 3, 5. Nosotros, o sea, todos, nosotros mismos éramos así, obedecíamos a nuestros malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios, como todos los demás. Pero, hay un pero, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, no es que nos amó poquito, nos amó tanto, que aunque estábamos muertos en causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Déjenme aclarar algunas cositas acá. Primero, nosotros obedecíamos nuestros malos deseos, ¿no? Nosotros obedecíamos nuestros malos deseos.
¿Qué implica eso? Perdón. Que nosotros elegimos nuestros malos deseos y eso hace que nosotros tengamos una tendencia a hacer lo malo. ¿Estamos de acuerdo? Tendencia a hacer lo malo. Entonces, cuando nosotros tenemos la tendencia a hacer lo malo, metemos la pata todo el tiempo. Y eso es que lo que nosotros creemos, que la ira de Dios viene sobre nosotros. Pero creo que la ira de Dios es un concepto que tiene que ser entendido de una manera clara y también más práctica, ¿no? Pero en algunas traducciones no dice la ira de Dios, sino que dice que el castigo de Dios viene sobre nosotros, o viene sobre mí. Y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. ¿Merecíamos ser castigados? ¿Eso es lo que nosotros creemos? ¿O creíamos por mucho tiempo? Por la ira de Dios. La ira de Dios es que Dios se aleja, o Dios te entrega a tus pasiones, a tus malos deseos, o a tus, ¿cómo decirlo? Pero hay un detalle muy interesante que lo descubrí después de la ira de Dios, que justamente lo conversaba una vez con Bastián, y lo conversé también con Enio, no recuerdo si es Enio, y llegué a la conclusión de que la ira de Dios también es algo bueno. Al final es algo bueno. Porque si leemos Sofonías, dice que Dios viene a vengarse con toda la humanidad y que después cada uno va a adorarle con acuerdo o consentimiento. Entonces no es tan malo. Pero en fin, en este mundo sí creemos que es malo porque nuestra mente está diciendo, ahí viene la ira del Cordero, ahí viene la ira de Dios, caigan sobre mí, piedras, mátenme, destrúyanme. Eso pasa en Apocalipsis, pero es una ilustración de lo que pasa en la mente de una persona que no conoce a Dios o que no conoce el Dios que muestra a Jesús. Bien. ¿Y qué dice después? Por su gran amor, nos amó tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Déjenme ejemplificarlo de esta manera. Tenemos acá una tabla, o un cuadro comparativo, que dice así: nosotros antes y después de estar con Jesucristo. Antes de estar con Cristo, vivimos presos y esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Estábamos muertos en vida. Estábamos muertos en vida. Hay una poesía, no recuerdo el autor, que dice así: muertos no son los que yacen en la tumba fría. Muertos son aquellos que viven, muertos son aquellos que viven y tienen muerta el alma todavía. O sea que viven muertos, son como zombies, no tienen un propósito, un sentido. Éramos hijos de ira, o que éramos tendentes a la ira, y autodestructivos, y vivimos sin amor. O podemos decir, vivíamos sin Dios. ¿Y qué pasó después? Viene nuestro héroe, nuestro papá a buscarnos, y dice: les doy a mi hijo, que a través de él me van a conocer, porque yo soy igual a él. Y papá Dios dijo que por su amor y bondad inmerecida, porque inmerecidamente tenemos por gracia todo, ¿no?, nos vuelve a dar vida. ¿Qué vida? ¿Se acuerdan en la cruz cuando Jesús estaba muriendo? Y las últimas palabras que dijo no solamente consumado es, sino que dijo lo siguiente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió. ¿Qué es ese espíritu?
no voy a hablar acá con la explicación de la muerte, del alma y demás, sino voy a llevarlo a otro trasfondo. El espíritu, según lo que nos muestra la Biblia, es el carácter, es la vida, es la esencia de una persona. En ese caso, era la esencia de Jesús. Y cada hijo de Adán o cada ser humano tiene el privilegio en esta vida y en la venidera, en la cruz, de tener el carácter de Jesús. Quizás no lo ve hoy, y no lo vas a ver hoy porque mientras estemos en este mundo de pecado no lo vamos a poder contemplar, o no vamos a poder reflejar ese carácter de una manera que destelle como la luz del sol. Pero sí te puedo decir, hermano y hermana, amigo y amiga, en la eternidad vamos a ser esas piedras de fuego que van a rodear a la gran bola de fuego o el fuego consumidor que protege a sus leños para que no se apaguen. De la misma manera que la gallina cubre a sus polluelos y empolla debajo de sus alas para cuidarlos. Cuando estamos con Cristo, Dios nos da vida en Cristo, ya vivimos libres del poder del pecado. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, o el Espíritu de Jesús, o mejor dicho, el Espíritu de Cristo. Somos hijos de Dios, servimos y amamos a todos, porque Cristo es nuestro guía. Ahora yo entendí ya la segunda pregunta, puedo entenderla. Entonces yo estoy aquí para mostrar a Dios, no tanto para predicar y enseñar, sino mostrar, vivir a Dios, o sea, mostrar el Evangelio en mi vida. Por eso Jesús dijo, y será predicado este Evangelio por testimonio. No solamente quiere decir morir, sino vivir. O sea, van a sonar medio raro lo que voy a decir, pero ¿qué es más fácil? Quiero ver alguna que pueda levantar, pueden responder, porque esto ya es algo un poco didáctico. ¿Tá? A ver, ¿qué es más fácil, hermano Marcelo y hermana Flor? ¿Vivir por Cristo o morir por Cristo? Difícil pregunta. Yo creo que vivir, morir, no es para, ambos para Cristo, pues, mi querido hermano precioso. Hermano Walter. El hermano Marcelo parece que iba a decir algo. Ah, perdón, Marcelo. Ah, sí, pues. Mira, yo le tengo miedo a la muerte, así que No lo escucho bien. yo te ¿Me digo, escucha, Pablo, hermano? que yo le tengo. Sí, sí. Aló, Sí, acá estoy. yo tengo muerte, así que iría por Cristo. Es una pregunta difícil, pero en mi criterio creo que hoy podemos decir que es más difícil vivir por Cristo. Porque morir te matan y chao. Pero también tiene una implicación importante, ¿no? Ahora, ¿qué es más doloroso? ¿Vivir por Cristo o morir por Cristo? Y más doloroso es morir. Depende de cómo mueras, ¿no? O incluso, si vamos a tomarlo de esta manera, Pablo, el apóstol, lo describe de esta manera. Que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el único sentido que le da a nuestra vida es Cristo. Sin Él no tenemos sentido estar en este mundo. Ahora la pregunta que sigue es después, ¿hacia dónde vamos? Bueno, primero vamos a darnos cuenta qué es lo que experimentamos cuando no estamos
en Cristo. Antes que Jesús entre en nuestra vida, ¿experimentamos verdadera felicidad o solamente placer? Juan 16, 8 al 3. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y de juicio que viene. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les declarará lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Bueno, cuando vemos el tema de la justicia, acá decimos, bueno, el pecado, justicia, el juicio, de pecado, pues no creen en mí, de justicia, bueno. Pero acá esto va más allá. Cuando vivimos sin Jesús en nuestra vida, o este Dios tergiversado, entendemos que la justicia de Dios es para castigarme y hacerme pelota porque no lo acepté, o no acepté a su hijo. Cuando venga el Espíritu me dice, bueno, te van a matar, si vos seguís por este camino te vas a morir, y cuando venga Jesús, te va a matar. ¿Pero cómo que me va a matar? Sí, me mato. O eso creo. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Solamente el Espíritu de Dios nos puede guiar a la verdad, que es Jesús. Y nadie va a Jesús si el Padre no lo lleva. No es que lo arrastra así de los pelos y te trae, vení, vení Jesús, vení Jesús. No. Pero muchas veces parece que nosotros arrastramos a la gente a que vaya a Jesús. Porque tienes que venir a Cristo. Si no vienes a Cristo te vas a morir. Hoy es el día. Está bien, hoy es el día, sí. Hoy es el día, sí. Pero mañana también. De alguna u otra manera, hoy y mañana, hoy es el presente, hoy tú estás con Cristo y hoy tienes vida. ¿Para qué esperar al final cuando podés vivirlo hoy? Pero ¿qué pasa? Hay corazones duros que no están listos. Y te puedo asegurar que si nosotros tenemos que realmente mostrar el carácter de Dios, tenemos que hacer justicia con todo el mundo. Tenemos que ir a quemar a todos. En sentido figural, ¿no? No vamos a quemar fuego a todo el mundo, ¿no? Ahora, si ese fuego es amor, bueno, que se queme todo el mundo. Que arda el mundo entero. Y ahí cambia la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando estábamos... Sí, sí, hermano. Hermana Flor. No, muy bello, hermano Pablo. El mensaje. Gloria a Dios. No sé cuánto tiempo más tengo. Ajá. Ah, todavía no me dicen nada, entonces está todo ok. No. Entonces, cuando yo estaba sin Cristo, yo experimentaba solamente placer. Y porque el placer es momentáneo, se esfuma de un día a otro. Y no experimentamos verdadera felicidad. Entonces, cuando estamos con Jesús en nuestra vida, vamos a tener dolor, vamos a veces sufrir una o varias veces. Pero Jesús no nos prometió que nos iba a dejar. Porque la palabra dice también que Jehová es el Dios que se alegra en tu felicidad o festeja contigo y se entristece y llora a tu lado. Qué gratificante o qué hermoso es ver un Dios que no se enoja y que siempre está a tu lado. Pero lamentablemente nuestra mente retorcida, porque retorcida, tergiversada, siempre vamos a tener en nuestra cabeza al Dios bipolar, o al Dios que castiga, o al Dios que te hace daño, o al Dios que te dejó porque no hiciste esto, porque no lo hiciste, porque no leíste la Biblia, porque no hiciste el año bíblico, porque no estudiaste la escuela sabática, o porque no hiciste tu culto personal. Ya no tenés la protección de Jehová, ya se fue la protección de Jehová, ahora ya salí a la calle y Satanás te mata. Te choca un auto. Entonces, ¿qué pasa? Hay un Dios condicional. Y Dios no es condicional. Jesús dijo, al que viene a mí, yo no lo echo fuera.
y aunque me rechacen, yo no lo juzgaré. Interesante. Juicio de condenación, no juicio de salvación. Y la parte más impresionante de este tema, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de una persona y qué produce en ella? Segunda de Corintios 3, 16, 17 dice, en cambio, alguien que se vuelve al Señor, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Freedom. Libertinaje no, libertad. ¿Qué quiere decir libertad? ¿Que yo puedo hacer lo que quiera? O que aunque yo haga lo que quiera, cuando vea que las malas decisiones de mis acciones o mis actitudes me llevan a algo malo, y tengo un Dios que no me deja, voy a hacer lo que yo quiero, pero viviendo los parámetros de su gobierno. Porque hacer lo que yo quiero es autodestruirme. Entonces, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. La máscara es quitada. La máscara de la cara de Dios es quitada. La máscara de los dioses puestos en la cara de Dios se va. Y como dijo Job, hoy, o sea, ahora, mis ojos te ven, porque de oídas te había oído. Y ahora me retracto y cambio de opinión con respecto a ti y a tu carácter. Porque mi esperanza está en Dios, mi Salvador. O nuestro Salvador. Y este es el proceso de recreación. Entonces ahora tenemos otro propósito. Cuando ya el velo es quitado, tengamos cuidado, no ser Saulos, porque podemos ir a condenar a otros cuando realmente ni siquiera el mismo Dios los condena. El tipo estaba recontra sincero que estaba matando gente y estaba bien. Hasta que Jesús se encontró con él en el camino. ¡Para! Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no te estoy persiguiendo a vos, lo estoy persiguiendo a ellos. Cuando me estás persiguiendo a mí, también lo estás persiguiendo a ellos. O cuando los perseguís a ellos, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Cristo, o pequeño Cristo, o seguidor de caminante. En esa época se llamaban caminantes, los del camino. Porque siempre andaban caminando por todos lados. Si debe haber un campeón, no es herejía lo que digo, de caminata, yo creo que ha sido nuestro Señor Jesús. Porque ha caminado y sigue caminando. Hoy en día. No lo vemos, pero sigue caminando en este mundo. Buscando corazones sinceros. Y quebrando piedras que botan sangre, o mejor dicho, corazones duros. Y cuando vieron quitado, hay libertad. No libertinaje, sin libertad. Aunque muchas veces creemos que el libertinaje es la libertad. Y tenemos el derecho de andar con el juez. Ah, mira, este se viste así, este se canta así, este hace esto. Ay, mira, eso no es de Dios. Ese instrumento no estaba en el santuario. Estoy hablando de algo que es real, pero que nunca, ¿cómo se dice? Nunca se habla de esto. Dejemos de juzgar y aprendamos a recordar, aprenda a recordar de dónde salí. Romanos 8, 1 al 4. Por lo tanto, ya no hay, ¿qué cosa? Ya no hay qué. Ya no hay condenación
para los Amén. que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Lo hizo, ¿para qué? Para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley de Moisés, no la de Dios, a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Esto está en la Nueva Traducción Viviente, esta traducción. ¿Y qué significa seguir al Espíritu? Vivir, o estar viviendo. Entonces, ¿qué significa estar viviendo? Vivir con Cristo. Gálatas 5, 22 al 25 dice, en cambio, los frutos del Espíritu, o la clase de fruto que da el Espíritu, son amor, ¿qué dice ahí? Amor. Perdón. Amor. ¿Por qué estoy diciendo muchas veces amor? ¿Estoy loco? Sí, estoy loco, porque dice que el Evangelio es locura. Amor, alegría, paz, no miedo, paciencia, no impulsividad, gentileza, no crueldad, bondad, no odiar, fidelidad, humildad y control propio, dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y los han crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. En cada aspecto. Es fácil decirlo, como decíamos anoche con Nenio y Johnny y otros amigos de los berianos. Pero la gente no quiere escucharlo, quiere verte. Quiere que tú le muestres a Cristo. Quiere que tú le muestres ese amor. Y más los que están allá afuera. Los condenados o los impíos, los adoradores de Baal, son los más necesitados de ese amor. Y Jesús lo demostró en su ministerio, vida, muerte y resurrección. Que Él vino para salvar a todos. No a unos pocos, no a todos. Le guste quien le guste, no lo digo yo, lo dice Jesús. Y lo dicen sus apóstoles, que vivieron con Él. ¿Cómo no le voy a creer a Juan, si era un hijo del trueno, quería matar a todo el mundo, quemarlo con fuego? Y después dice, hijitos, amados. Este se volvió loco, decían muchos. Pero si eso del Evangelio es locura. Locura para el que no ve a un Dios de amor. Pero también es poder de Dios. Para salvación. Salvación. Soso, en griego. ¿Cómo producirá Dios esa transformación? ¿Y en qué versículo lo dice? Bueno, tenés que darme un escrito está. Si yo no tengo un escrito está, no te creo. Escrito está, tanto. A veces parece que la Biblia sí es una espada, porque estamos pegándole a espadazo a la gente en la cabeza con argumentos. La espada del Espíritu, y y... O sea, es un libro. Lo que está, el Espíritu que guió o inspiró a las personas que escribieron este libro, es lo que da vida, no las palabras. Porque las palabras son letras. Pero Jesús le da vida, le da sentido.
a la ley y a los profetas y los salmos. Entonces, no, pero si vos no vas a creer esto, no sos adventista. Pero si vos no crees esto, no sos del pueblo de Dios. ¿Cuándo comenzamos a definir a Dios? ¿Cuándo comenzamos a definir a Dios? Cuando la iglesia primitiva, o los líderes de la iglesia primitiva, murieron. Empezaron los griegos a decir, ¿cómo es Dios? Así es Dios es así, es tres personas, Dios es esto, su naturaleza es divina, Él es todopoderoso y es inmortal y demás. Cuando Jesús dijo, Dios es papá, Dios es su padre. Come on, Dios es su padre, es su papito y ustedes son sus hijitos. A los fariseos no les gustaba eso, porque ellos querían un Dios que venía a destruir a sus enemigos y no amarlos. Es el Dios que nosotros contemplamos y lo que mostramos. Bueno, vamos, escrito está, ¿no? Escrito está. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré sobre ustedes mi espíritu dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, no cualquier espíritu, y haré que andes en mis estatutos y que guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Cuándo se cumple eso? En el momento que el velo es quitado. ¿Quién lo cumple? ¿Yo? No. ¿Fulano? No. ¿El pastor? ¿El anciano? ¿El presidente de la conferencia general? El Espíritu Santo, el que Jesús envió. Ese lo cumple. Él nos promete en Éxodo que si lo aceptamos como nuestro libertador, Él nos promete las 9 promesas siguientes, las 10 palabras, 10 mensajes, que es andar en la ley del Espíritu y no solo en la ley de Moisés. ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento? No basta. Perdón, que sea tan explícito. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua, ahora está hablando de un agua que hay que beber, recién habló de un agua que voy a rociar. Pronto volverás a tener sed, pero de todos los que beban del agua, ya me tomé el agua, del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Les da vida qué? Eterna. Hay una canción que me gusta a mí de un grupo de Chile, que creo que lo deben conocer ustedes, que se llama Conexión Cielo, que dice así: la vida eterna comienza a disfrutarse desde hoy. No es, si has caído, no estoy para criticarte, tú eres mi amigo, te ayudo a levantarte. El Evangelio en una canción. Gloria a Dios por esos jóvenes que realmente el velo fue quitado para ellos y están mostrando el verdadero Cristo. Gloria a Dios por Jesús, que nos muestra quién es papá. Y aquí llegamos a la fruta del postre, o mejor dicho, al clímax de este estudio. ¿Cómo Dios hizo y ordenó nuestro mundo, nuestra vida, y a través de qué lo hizo? A través de su palabra. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios
y la palabra era Dios. ¿Qué palabra? ¿Está? Uy. Se cayeron unos papeles que no tenían, no sé por qué están ahí. Hola, ¿están ahí? Sí. No los veo. Ahí están. ¿Qué palabra? Esta. Esta es la palabra que estaba en el principio y que era Dios. Hermanos, tengamos cuidado de cometer bibliolatría, que es adorar a la Biblia y no a Jesús, que es el Dios que muestra la Biblia. Entonces, en el principio era la palabra, existía la palabra, estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas, por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Nada de lo que fue creado sin Cristo. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna no me la da la iglesia a la que asisto. La vida eterna no me la da un manual de creencias. La vida eterna no me la da un pastor. La vida eterna no me la da un concepto. La vida eterna no me la da mis ideas tergiversadas de Dios. La vida eterna se hizo carne, caminó, se cansó, sanó, amó, perdonó y murió. Y la vida eterna, que es una persona, aparte de una experiencia, ¿no? Viene a buscar a todos los que compró en la cruz. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Que viene a buscar a todos? No te estoy diciendo nada. Leíste Isaías 45, Jeremías, está en Ezequiel, está en Daniel, está en toda la Biblia. Ahora que no lo queramos aceptar es otra cosa, pero es un proceso. Y a veces lágrimas. Y es una crisis. Pero seamos tolerantes con el que piensa diferente, por más que esté equivocado, o por más que te diga hereje. Pero no estemos satanizando a la gente. Porque nuestro peor enemigo no es ni Satanás ni los demonios, sino somos nosotros mismos. Porque el enemigo demuestra lo que el ser humano es. O mejor dicho, lo que el hombre sin Dios puede demostrar. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Parafraseado de la manera de Jesús. Santifícalos en Jesús. Jesús es la verdad. O mejor dicho, Padre, Papito, santifícalos, apártalos para mí, porque yo soy la verdad de ti. Amén. Y esta es la parte que me encanta de Hebreos. El comienzo, ¿no? La introducción. Hebreos 1, 1 al 3. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Voy a decir algo que quizá a algunos le va a chocar, pero no quiero ofenderlo, solamente quiero expresarme. Voy a leer el texto diferente. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado a través de Elena de White. ¿Qué pasó? No, ahí dice a través de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Amén. Y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria, apagausma, griego,
de Dios y expresa el carácter de lo que Él es. A mí me faltó una referencia de Strong, pero después pueden buscarlo, que es la de carácter. Pero es carácter, y quiere decir una copia idéntica, que Jesús y Dios son iguales. Es como que a Dios le hace una copia y es eso. Eso quiere decir carácter, facsímil. Y apagausma quiere decir que Jesús refleja al Padre, es como un espejo. Yo lo veo a Jesús, estoy viendo al Padre, en esencia y carácter, no es que es físicamente. ¿No? Apagausma es el resplandor que sale de la estrella de la mañana o la luz del sol. Pero en realidad es todo su esplendor del sol. Es ese rayo que cubre todo el planeta cuando el sol está saliendo en el nuevo día. O cuando el lucero de la mañana expandezca nuestros corazones. Eso es apagausma. Es increíble lo que significa. Y yo lo aprendí de un tema que escuché de Alex Rey, pero yo lo investigué y sí, tiene muchas connotaciones que son extraordinarias. Bueno, el carácter mismo de Dios es Jesús, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Sostiene quiere decir que tolera, aguanta, soporta, como si estuviera siendo maltratado, y tiene paciencia, tolerancia, que lleva a la segunda milla, que no devuelve mal por mal. Sostiene todas las cosas, quiere decir que tiene tolerancia, que tiene amor, que tiene paciencia, que tiene bondad hacia todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra, con el mismo. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Está a la diestra de Dios, a la diestra de Papá. Y también nosotros, dice Efesios 2, que nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. O sea que nosotros ahora no estamos ahí, hoy, el presente, pero en el futuro o en el tiempo de Dios ya estamos ahí. Porque la realidad de Dios es diferente a la nuestra. La dimensión de Dios no abarca la dimensión finita del ser humano, o del planeta Tierra, o la realidad en sí que vemos. Sino lo que no vemos nos está diciendo que nosotros somos reyes y sacerdotes con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Amén y gloria a Dios por eso. Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes de que Dios comenzara la creación. No fue creado. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad, y dominio. Acá entre las potestades de las tinieblas también. Y acá está el mensaje de esperanza. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todos somos de Cristo, pero no todos hoy estamos en o con Cristo. Pero Cristo sí está con nosotros, siempre, nunca nos dejó. Amén. Ya existía antes de todas las cosas, y por su poder todas las cosas subsisten o sostienen. Amén. Isaías 55. ¿Quién es esa palabra? Es mismo Jesús. ¿A quién te lo dice? Isaías ya te lo profetizaba. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y permanecen en la tierra para regarla, haciendo que las tierras de grano y produzca semilla para el sembrador y pan para el hambriento, así es mi palabra. Yo la envío y siempre produce fruto, realiza cuanto yo quiero y prospera en donde quiera la envíe. Yo fui enviado por el Padre, dijo Jesús. Y no, el Padre me entregó todas las cosas a mí. Gloria a Dios por eso. Acá viene la parte medio bipolar. Isaías 61:3. Pero después Jesús nos explica mejor.
El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¿Qué más dice? En libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les daré una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para él, su propia gloria o carácter. La pregunta es, ¿cuándo se cumplió esta profecía? Vamos a ver qué nos dice Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Y la venganza? ¿Y la ira? Para Jesús. ¿Te olvidaste? Falta ahí el versículo de la ira. ¿Qué pasó? No, pará. Muchachos, esperen. Ahora no es el tiempo. Después cuando venga pasando, ahí viene la ira. No tiene lógica. No cabe, no entra en el carácter de Jesús. Y Jesús no dijo nada, solamente dijo eso. Buena noticia. ¿Y la buena noticia? La mala noticia es que es una tergiversación del plan o de la salvación. Y sigue el versículo. Enrolló de nuevo el libro, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles lo siguiente. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Sí, Jesús, se cumplió ese día, pero era porque vos viniste por primera vez. La segunda vez, no, ahí ya venís con toda tu gloria, todo tu poder, y venís a cortar cabezas y matar a todo el mundo. Y Jesús te va a decir, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen cerebro, pero no razón. Entonces, ¿qué pasó? La ira de Dios no viene de su mano. ¿Cómo es eso? Es un término bíblico. Es complejo explicarlo. Pero sí te puedo decir que la segunda venida de Cristo, la restauración de todas las cosas, es lo que más necesitas del planeta. Necesitamos todos nosotros. ¿Amén? Amén. Y me pedí prestado una imagen para la fruta del postre y para terminar. Ya con esto cerramos la presentación. Amén. La tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. El vacío en el alma solo lleva un solo nombre para poder llenarlo. Y ese nombre es Jesús. Ese nombre es el nombre de nuestro Salvador. Y ese nombre es el carácter del Dios invisible. Esa tierra es mi corazón. Esa transformación viene de Él, no mío. Y viene de dentro hacia afuera. Y es un fuego que consume todo lo malo que hay en mí, en nosotros. Y eso sucede solamente cuando podemos contemplar la cruz y al sufriente Jesús
muriendo en la cruz por todos nosotros y por el mundo y todos lo que fue creado por su mano. La tierra ya no tendrá más una forma desordenada y estará vacía, porque ese vacío solamente lo llena el conocer a Jesús. Yo te animo, y es mi oración, querido hermano, que ese Jesús que murió en la cruz y que dio todo por nosotros pueda resplandecer en nuestra vida. Y que cuando Él venga a buscarnos, a todos, podemos decir, este es nuestro Dios. En Él hemos esperado y Él nos salvará a todos. Porque su amor es más fuerte que la muerte. El amor no puede ser apagado por nada. Porque Dios es amor. Y Él es el único que puede llenar ese vacío, puede llenar esa tierra. Voy a terminar con una oración. Amén. Querido papá, muchísimas gracias por ese nombre tan maravilloso que es Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre y donde toda rodilla se doblará y contemplará tu carácter de una manera extraordinaria. Ese día se aproxima y queremos estar con todos nuestros amados y poder abrazarte y encontrarnos en la nube del cielo y al bajar en la tierra, en este nuevo reino tuyo, y que Jesús gobernará todo y que todas las cosas serán como al principio o serán restauradas. Señor, hay aspectos que no conozco totalmente cómo serán y me puedo explicar, pero sé muy bien de que tú nos vas a dar la respuesta, porque tú eres nuestro pastor, y tú eres nuestro papito, y nosotros somos tus hijitos, y que estás dispuesto a morir por solamente uno que se haya perdido, y llegar hasta la muerte, y romper las cadenas de la muerte para salvarnos. Gracias, Dios. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús, que va a venir a buscarnos, y restaurará todas las cosas, y nos dará un nuevo nombre y un nuevo carácter. En el nombre, sobre todo nombre. En su nombre oramos. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Amén. Y que Jesús sea siempre levantado en nuestros corazones y también sea levantado en todo lo que hagamos. Bueno, no sé si pueden cortar la grabación o tienen preguntas. Pablo, Sí. yo según lo que te iba escuchando, hay un texto que siempre me llamó la atención que dice Pablo en Romanos 14. Y cuando yo pregunté ese texto a qué se refería, me decían, no, mira, lo voy a leer. Dice, Romanos 14, 7 en adelante, dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, de manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Por eso murió Cristo y volvió a la vida para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces empieza. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano o por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Porque la Escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla
y todos alabarán a Dios. Cuando yo pregunté, me dijeron, no, son los que mueren en Cristo, esos van a ser resucitados. Pero si uno lo analiza bien el texto, también está hablando de las personas que mueren. Mueren cuando habla Daniel, dice que unos levantarán a la vida y otros levantarán a la muerte, ¿se acuerdan? O a condenación en este caso. Y acá está diciendo que el Señor es Señor de los vivos y es Señor de los muertos. Y cuando Él venga, dice que toda rodilla se doblará y todos van a alabar. Entonces, ¿cómo los que van a morir, cómo dice el Señor que lo van a alabar? Entonces, ese texto como que se tergiversa mucho y ahí te está diciendo bien claro, aún a los que levanten para condenación van a ser limpiados y como decíamos hace rato en la escuela sabática, Él va a hacer todas las cosas nuevas y ellos también van a ser restaurados y al final va a reunir a todos en un solo pueblo para que todos lo adoren y lo alaben. Amén. A nosotros Así es. nos parece una locura y por eso ahora entiendo por qué Pablo habla en Corintios, dice para los hebreos, o sea, para los judíos y los gentiles. Eso es locura. Claro, ¿qué es la locura? Entender el amor de Dios hacia el ser humano. Que aunque siendo pecadores, aunque siendo como somos, nos amó primero sin tomar en cuenta nuestro pecado. Y yo creo que más uno se va convenciendo más y dice, claro, ¿para qué estás en esta tierra? No para predicar religiones, no para plantar iglesias, levantar iglesias, no, estás acá para predicar la reconciliación, pero ¿quién primero tiene que tener esa reconciliación con Dios? Eres tú, que tiene que limpiarse. Y por eso dice, lo que Pablo pasa esos 3 días, para mí es sorprendente, porque ahí ocurre algo en la vida de Pablo, en su ser, que lo reconcilia con Dios. Y es por eso que él ahora empieza y él dice, no, yo vivo o muero, pero en el Señor estoy. Entonces nosotros, ¿cómo podemos llegar a las personas hoy en día? Es que Dios viva en nosotros. Es que nuestro corazón sea limpiado de todo aquello que vemos, que no juzguemos, que no critiquemos. Si nos hacen cualquier cosa a nosotros, responder, el Señor dice, responde el mal con amor, porque a él lo estaban clavando, el que dijo, Padre, no saben lo que hacen. Entonces, llegar a eso es solamente que Cristo muere en nuestro corazón y así vamos a ser, como dice, la luz del mundo, la sal, porque van a ver en nosotros aquello que nos ha liberado de nosotros mismos, como tú decías. Acá no tiene nada que ver Satanás ni los demonios, somos nosotros mismos. Somos nosotros nuestros peores enemigos, porque de nosotros, dice Santiago, sale maldición y bendición, y hablamos del nombre de Dios, pero de Dios no sale maldición, sino sale bendición. Así que muy bueno tu tema. Gloria a Dios. Gracias, Ceci, por tu aporte y gracias también por ayudarnos para subir después al canal este estudio para los que no pudieron participar. Hay una pregunta más, Enio, lleno de sabiduría e inteligencia. No, todo bien, todo bonito, todo exacto, todo oportuno. Y bueno, hay más. Darry, bienvenido. Qué bueno que te pudiste conectar. Sonia, María también, que Dios los bendiga. Y esto es un mensaje